We are live. Good afternoon, everyone, and welcome back to the Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe Immigration Hour, essentially, where we talk about new things going on in immigration law. And this week we have one of the biggest things to happen in immigration law in a long time. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la hora de inmigración con Gian-Grasso, Tomczak y Hufe, donde hoy vamos a hablar de las noticias grandes que están sucediendo con la migración. This week, the Biden administration and their allies in Congress submitted the United States Citizenship Act of 2021. Esta semana, la administración de Joe Biden y sus aliados en Congreso han sometido el Acto de Ciudadanía de 2021. This is a comprehensive immigration reform bill that has been introduced both in the Senate and the House. Esto es un acto comprensivo que ha sometido al Congreso y de la Cámara de Representantes y el Senado. And it represents the largest change in immigration probably in the past 20-some years. Y representa uno de los cambios más grandes que hemos tenido en los últimos 20 años. The biggest change and probably the most important aspect of this is, in a comprehensive way, this act tries to help people who have been undocumented in this country with no path to legal status. El elemento más grande en términos de cambios de este acto es que este acto va a tratar de cambiar la manera en que ayudamos a personas sin documentos en este país. It's a huge political question, and I caution everybody at this point, you'll be watching the news and hearing lots of rumors. This bill is not law yet. Es un asunto muy grande políticamente y yo abierto en las personas que van a ver las noticias. Es importante saber que esto no es oficial todavía, no es la ley todavía. To pass the Senate, this bill would require 60 votes, which would include 10 Republican votes, as well as all the Democrats in the chamber. Para pasar el Senado, este acto necesita 60 votos. 10 tiene que ser de republicanos, por lo menos. This will be a huge, huge obstacle to overcome. However, there's a lot of reason for optimism right now with the introduction of this bill. Entonces, esto sería un obstáculo muy grande, pero debemos tener esperanza en esta ley, en esta acta. The Biden administration seems to have learned some of the lessons from previous reform efforts in that it's going big from the beginning. Entonces, en la administración de Joe Biden se ha aprendido esfuerzos de las administraciones anteriores en que ellos están intentando hacer grandes reformas. In particular, with the last immigration reform effort, there wasn't even a bill introduced because the administration at that time and the Democrats in the Senate were trying to negotiate everything beforehand, before putting the bill on the floor. Y esto sería diferente esta vez, comparado a la administración anterior, en que con esa administración los demócratas y las personas en Congreso estaban intentando de negociar antes de presentar algo con la ley. Y esto sería diferente esta vez. In essence, the Biden administration has put all its immigration priorities out in the open and said, this is our administration's priorities, and this is the starting point for how we talk about immigration going forward. Con esta administración de Biden, ellos han puesto todas las prioridades enfrente y mencionado todos los intereses de migración adelante para que todos sepan lo que esta administración quiere cumplir. The bill is broken up into separate sections, and it's far too vast for us to discuss today. So we're going to be focusing on specific portions of the bill.
Entonces, la ley es muy grande. Hay muchos factores, entonces vamos a enfocar en algunas secciones que sí, quizás son más importantes. That being said, too, the fact that there's so many discrete aspects of this bill means that it's probably amenable to being broken up and some things being passed in pieces as opposed to as one large bill. Entonces, como este proyecto, esta ley que está propuesto es tan grande, puede ser que hay algunas secciones que se van a aprobar y otros que quizás no lo van a aprobar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Let's talk about the good stuff first. What this bill introduces is the concept of legalizing the status of the 11 million undocumented people in the United States. Entonces vamos a hablar de las buenas noticias. Lo que introduce este proyecto de ley es darle el estatus a las 11 millones de personas sin indocumentados en este país. As a preliminary aspect, the bill creates a new status called lawful prospective immigrant. Entonces, para comenzar, lo que este proyecto de ley hace es que crea un estatus nuevo, que es como un prospecto legal ciudadano. So the lawful prospective immigrant status will be available to anyone who is present in the United States on January 1st, 2021. Entonces, este estatus legal de como migrante posible o prospecto sería disponible para personas que llegan al país entre a principios de enero del 2021. While certain crimes can also affect your eligibility, there are waivers that are available for those offenses. Aunque hay algunos crímenes que podían afectar su capacidad para estar elegible para esta categoría, hay algunas aplicaciones de perdón que se podía solicitar. One of the things that they'll be requesting for this status or for eligibility will be a background check and evidence that you've been compliant with your taxes. Y una de las cosas que ellos van a revisar es quizás hacer una verificación de antecedentes y a ver si uno ha cumplido con, por ejemplo, pagar sus taxes. The lawful prospective immigrant period would be 5 years. And after that 5 years, you could apply for a green card, what we call lawful permanent residence. Entonces, el tiempo para estar elegible del estatus de inmigrante legal sería entre 5 años que ellos van a revisar. Y cuando uno cumple los 5 años, en ese momento podía aplicar por la residencia. After 3 years of residency, you could apply for citizenship under the current rules that they have now, where you would have to pass a test of English and American history and civics. Y después que cumplen los 3 años, después que uno consigue su residencia, en ese momento podía aplicar por ser ciudadano y en ese momento tendría que cumplir con las reglas que ya están puestas, en que hay que tomar un examen de inglés y tomar un examen sobre la historia de los Estados Unidos y educación civil. One of the main focuses of the Biden administration in introducing this status is the idea that there would be an earned pathway to citizenship. This is an idea that people can earn their way to citizenship that has overwhelming support of the United States public. In surveys, upwards of 80% of Americans believe that undocumented immigrants should have a pathway to citizenship if they meet certain requirements. Y una de las ideas principales de este plan es mostrar que hay una manera de un camino en que uno puede ganar la ciudadanía y eso es algo que la administración quiere enfatizar y esto cumple con la idea que hay muchas personas en los cuestionarios, por ejemplo,
80% de las personas piensan que los inmigrantes sin documentos deben de tener una manera de ganar la ciudadanía, y esto sería una manera de presentar eso. Again, it's important to note that this is not the law yet. Whenever there's a new proposed law in immigration, we have unscrupulous attorneys and notarios in the community claiming that they can begin the process. It's important to remember that this process has not started yet. Es muy importante señalar que esto no es una ley todavía. Es cualquier momento en que tenemos una propuesta de ley. Hay muchos abogados y muchos notarios que, por ejemplo, quieren comenzar el proceso antes de que se cumple como una ley. Pero es muy importante señalar que esto no es una ley todavía, sino una That being propuesta de said, ley. sorry, lo No, siento. you're That being said, there are certain things that you can begin to do to prepare for this potential opportunity. Sí, con esto dicho, hay algunas cosas que usted puede hacer para estar listo y preparado en el evento que esto sea ley. One thing that has been explicit through all the discussions of immigration reform has been the idea that you have to be tax compliant in order to get any immigration status. Una de las cosas que ha sido muy explícito es que uno tiene que cumplir con los impuestos. So that being said, if you haven't paid your taxes, it would be a good idea to begin to get that solved. And there are accountants who will be able to help you with this, and certain nonprofit organizations here in Philadelphia that do help immigrants get tax compliant. Habiendo dicho eso, si usted no ha hecho sus taxes todavía, sería buena idea hacerlo. Hay algunos contadores y algunas organizaciones en Filadelfia que le pueden ayudar a llenar los impuestos y comenzar con ese proceso. If you haven't been paying your taxes, great. Get documentation that you are all up to date with your taxes. Si usted ha pagado sus impuestos, perfecto. Sería muy importante conseguir o obtener documentación para que usted tenga esa prueba de que usted ha cumplido con sus impuestos. In terms of the background check question, it's not exactly clear what they mean by background check. En términos de la verificación de antecedentes, no es muy claro lo que ellos quieren saber con ese proceso. I think we imagine that it'll be very similar to what happens with any immigration application now, where you will have an appointment to go give your fingerprints at a USCIS center so that they can run your fingerprints through any FBI or other database to make sure that you don't have any criminal record. Entonces, uno puede imaginarse que sería un proceso muy similar a lo que tenemos con cualquier solicitud de migración, en que uno tiene que ir a un lugar, una oficina de USCIS, tomarse las huellas, y ellos utilizan esas huellas para revisar los récords del FBI, si hay cualquier récord criminal, y a ver si aparece algo en esos sistemas. Even if you've had problems with the law or had arrests in the past, don't think that automatically knocks you out of consideration. The reality is there will be very specific there'll be very specific guidance in the law as to what affects you. And then frequently as attorneys, we can help you access waivers or other ways to ask forgiveness for any issues in the past. Y si usted ha sido arrestado o tiene algún récord criminal, esto no significa que usted no estaría elegible para este estatus propuesta. Sería bien hablar con un abogado para ver si hay algunas perdones o algo que se podría someter con respecto a cómo aclarar el asunto del récord criminal. Y en la ley va a haber algunas pautas específicas en que uno podía revisar si
el récord criminal es algo que podría afectar su capacidad para estar elegible para el estatus. The important thing is to consult with, a reputable source when these laws do come out, whether it's an attorney or a community organization, people who you can trust, who won't tell you that you can apply for something that you otherwise can't. In immigration, it's always the biggest issue, that you don't do something that hurts you as opposed to helps you. And sometimes the best course of action is to wait to prepare something before filing it so you don't run into trouble. Lo importante es consultar con un fuente confiable, una organización o abogado que usted confíe en, para saber sus opciones. Y quizás en muchos instantes es mejor, porque hay muchas personas, por ejemplo, que le dicen que usted puede aplicar por algo que quizás no está disponible en este momento. Y es mejor a veces esperar, porque en migración es mejor que uno haga cosas que no le hacen daño. Entonces a veces es mejor esperar, consultar con un abogado, alguien que usted confíe, para saber la situación y a ver si usted estaría elegible para luego tomar las acciones para estar listo a aplicar. In any event, we'll be here talking about it and giving you as much information as we know when we get it. You know, it's not only our job, it's something that we love to do. So we'll always be talking about it and trying to provide the best information to the community. Y nosotros aquí estaremos disponibles a compartir la información, cualquier noticias sobre esta ley propuesta. Entonces estamos aquí, nuestra parte también, no solamente informar, pero nosotros también queremos investigar y dar la información correcta para que todos todos tengan la información correcta. There's another aspect of the bill that I'd like to talk about today, that is a little different. It deals with young people or not so young people anymore who are eligible for DACA and how they'll be treated under this bill. Hay otro aspecto de la ley propuesta que es un poco diferente. Se trata de personas jóvenes, o quizás ahora no tan joven, que están elegibles para el programa DACA. Now, as you might have heard, there's also been separate legislation specifically called the DREAM Act that's been proposed in Congress for dealing with the situation of kids who have DACA. Y quizás, como usted ya se ha enterado, hay legislación separada en el Congreso que se trata de esta acta de Dreamers, de soñadores. The new law expands eligibility for DACA for people who came under the age of 18, and sets out specific criteria relating to education and work that would underpin underpin eligibility. Entonces, esta legislación amplía la elegibilidad de personas que llegaron a los Estados Unidos antes que cumplieron los 18 años. La hace un poquito más fácil, está elegible para DACA. Y también habla de algunos programas educativos y de trabajos quizás que uno puede cumplir para tener acceso al programa de DACA. Again, this is not law yet. So all of this is up in the air and subject to change. De nuevo, esto no es la ley todavía, es algo propuesta y quizás puede ser cambiado en el futuro. In the proposed legislation of the larger bill, the United States Citizenship Act of 2021, people who are eligible for DACA or who already have DACA have an accelerated path to a green card and citizenship. En términos con respecto a esta ley de ciudadanía de los Estados Unidos de 2021, las personas que tienen DACA o están elegibles tienen como una manera más rápida de conseguir este estatus que hablamos anteriormente y de la residencia.
There's no lawful prospective immigrant period for people who have or are eligible for DACA as the law is written right now. They immediately will be able to apply for residency. Entonces, las personas que tienen DACA o están elegibles por el DACA no tienen que esperar ese periodo de tiempo de migrante posible legal. Ellos podían aplicar por la residencia. And in 3 years, they'd be able to apply for citizenship. Y en 3 años ellos podían aplicar por la ciudadanía. This is probably the most likely aspect of the law to pass, or probably the easiest part of the law to get passed. The fact of the matter is, oh, sorry. You're good. Go ahead. The fact of the matter is, if regularizing the status of all undocumented immigrants in the United States is popular, regularizing the status for people who are eligible for DACA is even more popular. Entonces, esto quizás es el elemento más probable de la ley propuesta que puede ser aprobado y aprobado por el Congreso, como si el elemento de normalizar el estatus de los 11 millones de inmigrantes sin documentos es probable. Esta parte de que se trata de personas que están elegibles para el DACA o que tienen el DACA sería más probable de ser aprobada por el Congreso. Importantly, we already know that this bill has significant Republican support as well as Democratic support. Y más importante, sabemos que esta parte de la ley tiene un apoyo, esta parte de la ley propuesta tiene un apoyo muy grande entre republicanos y de los demócratas también. We think that it's likely that, we'll see this aspect of the bill or this part in a separate bill pass more rapidly than others. No, disculpe. ¿Me escuchan? Sorry, having some audio difficulties. Sorry, do you guys hear me now? Sorry about that. Yeah, we can hear you. Disculpe. Disculpe. We can hear you. Can you hear us? ¿Me escuchan? Do you guys hear me now? Sorry about that. Audio issues here. Okay. Can you repeat that again, Brandon? Sorry. Sure. If I remember what I said. No. We likely will see this pass, or well, no guarantees in anything, but it's likely this will see the Senate sooner rather than later, and hopefully pass sooner rather than later. Y no podemos garantizar nada, pero es muy probable de que este elemento del caso de la ley propuesta se va a ver alante del Senado más pronto y quizás lo aprueban. As I said at the beginning, this is a huge bill with many, many different factors. One thing that I won't get into too much depth, but we'll talk about in a future online discussion, is the various family reunification elements of the current proposed law. Entonces, es muy importante enfatizar que esto es un proyecto de ley muy grande con muchos factores. Quizás no tenemos la oportunidad de conversar de todos los elementos en este momento, pero hay algunas cosas, por ejemplo, de reunificar las familias, que es parte de este proyecto de ley. That's a very important aspect coming out of the horrible, difficult time we've just been through in the past 4 years. And we're going to be studying the law a little bit more to see how those aspects might be able to help us bring people back to the United States who may have been deported. Y eso es un aspecto muy importante del proyecto de ley, teniendo en la mente el tiempo difícil que hemos pasado durante los últimos 4 años con respecto a esta situación, y quizás nosotros podemos investigar un poquito más
la ley propuesta para ver cómo podemos reunir más familias y ayudar más personas que van entrando a los Estados Unidos. So that's basically it for our introduction to this huge law. The most important thing is we have a lot of optimism now. This is while we know there's a huge fight ahead to get this passed, at least we're starting from a position where we can help as many people as possible. And so I look forward to moving forward and informing you about things as they develop. Entonces, esto es como termina nuestra como introducción a este proyecto de ley. Lo importante, algo importante saber es que hay como razón para mantenerse optimista, aunque se presenta como algo que se va a luchar mucho. Es algo que que tenemos esperanza en que podemos tener un resultado positivo. Pero nosotros nos interesa mucho en mantener ustedes informados y esperamos tener más conversaciones en futuro con respecto a este proyecto de ley. So we actually had a question from our YouTube channel from Fahim Shahriar. I'm sorry if I mispronounced that. Who's asking whether a pending asylee under 18 would qualify for under the DREAM Act of 2021. So Fahim, that's an interesting question. I don't see any impediment to you qualifying under the act. I think the law has been written very broadly to encompass as many people. So even with a pending asylum claim, that shouldn't preclude your eligibility from getting DREAM Act protection if you otherwise qualify. Entonces, Fahim nos hizo una pregunta por YouTube acerca de personas que tienen una solicitud de asilo pendiente, si eso afectaría su capacidad para estar elegible para la ley propuesto del DREAM de los senadores. Y la contesta que dio Brennan es que, que no hay nada quizás en la ley donde dice de una manera explícita en que una persona con una solicitud de asilo pendiente no podía aplicar por el DACA o sería elegible debajo del DREAM Act. No hay nada que menciona algo de eso, entonces no hay razón para pensar en que uno no puede aplicar teniendo una solicitud pendiente de asilo. Keep those questions coming if you have them. We'd love to answer them and take some time at the end every episode to talk about them a little bit. Por favor, sigan haciendo sus preguntas, que nosotros nos encanta revisando las preguntas y dando respuestas a las preguntas. Well, thanks for joining us, everybody. We'll be back here next Friday at 1 p.m. again. Again, let us know if you have any questions, and have a great weekend, everyone. Have a wonderful weekend. Hopefully it'll warm up here in the Philadelphia area. No more snow. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Esperamos verlos la próxima semana, el viernes. Que todos tengan buen fin de semana y esperamos que no sea tan frío en Filadelfia. Bye.